Buen día para todos y todas. Vamos a trabajar en este video el tema 1.1 de primer año de bachillerato. Se llama Identidades trigonométricas de los ángulos menos θ, 90 grados menos θ y 180 grados menos θ. El problema dice así. Tenemos que representar cada razón trigonométrica en términos de un ángulo θ, con la condición de que este ángulo se encuentre comprendido entre los 0 grados y los 90 grados. Tenemos por aquí el literal A. Nos dan el coseno de menos 50 grados. Lo que tenemos que hacer es que esta razón trigonométrica la tenemos que expresar con un equivalente donde el ángulo se encuentre comprendido entre los 0 grados y los 90 grados. Para eso ya existe una identidad trigonométrica que me permite hacerlo fácilmente. Sin embargo, ¿de dónde viene esa identidad trigonométrica? Lo primero que vamos a hacer es deducirla y después la vamos a aplicar para resolver el problema. Vamos a comenzar construyendo el círculo trigonométrico, el cual tiene dos características fundamentales y se las recuerdo. Este círculo tiene como radio la unidad y además cada puntito que se encuentra sobre la circunferencia tiene coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo. Lo que voy a hacer primero para deducir esa identidad es que vamos a trazar un ángulo y a ese ángulo le voy a llamar θ. Aquí tenemos el ángulo y este va a ser el ángulo θ. Al trazar este ángulo se me forma un puntito sobre la circunferencia, este puntito de acá, al cual lo voy a representar con la letra P. Como se los dije en un momento, cada puntito tiene coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo. Y en este momento el ángulo es θ. Así que las coordenadas de P tienen que ser coseno de θ, seno de θ. Les recuerdo que en todo par ordenado, el primer componente hace referencia a un desplazamiento en el eje X y el segundo componente hace referencia a un desplazamiento en el eje Y. Voy a resaltar en este momento esos dos desplazamientos. Aquí tenemos el punto P, entonces significa que la longitud que recorre en X es esta de acá, mientras que la longitud que recorre en Y tiene que ser esta de acá. Cuando decimos entonces que el primer componente es el coseno de θ, se refiere a que si podemos calcular el coseno del ángulo, ese resultado me va a dar esta longitud de acá. Esta longitud representa el coseno, mientras que al calcular el seno del ángulo, entonces obtenemos esta longitud de acá. Lo que voy a hacer en este momento es ubicar el punto simétrico a P con respecto al eje X. Lo voy a hacer. El simétrico a P con respecto al eje X tiene que ser el siguiente. Tiene que ser este puntito que se encuentra justo aquí. A este puntito lo voy a denotar como P'. Si P y P' son puntos simétricos con respecto al eje X y además sabemos que P tiene coordenadas coseno del ángulo, seno del ángulo, por definición de simetría con respecto al eje X, las coordenadas de P' tienen que ser coseno de θ, menos seno de θ, que también es algo que podemos deducir fácilmente. Observen de que tanto el punto P como el punto P' tienen el mismo componente en X que equivale al coseno de θ, coseno de θ. Pero, ¿qué ocurre en cuanto a la componente en Y? Recuerden que la componente en el punto P es el seno de θ y corresponde a esta longitud. Pues esta longitud de aquí también es el seno de θ, pero como pueden observar se encuentra en la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, no es seno de θ, sino que menos seno de θ. Ahora, utilizando el punto P', voy a trazar el siguiente ángulo. Es el ángulo que viene desde el origen hasta P'. Como el punto P y el punto P' son simétricos, significa que si aquí se me ha formado un ángulo θ, aquí también tiene que haber un ángulo θ. Pero como este ángulo está medido en sentido de las manecillas del reloj, significa que es negativo. Así que si este es θ, este tiene que ser menos θ. Eso significa que las coordenadas del punto P' también las podemos escribir utilizando el ángulo menos θ. Recuerden, cada puntito es coseno del ángulo, seno del ángulo. Así que P' también va a tener coordenadas coseno del ángulo, entonces sería coseno de menos θ, seno de menos θ, seno de menos θ. A partir de aquí podemos deducir fácilmente dos identidades fundamentales para cuando tengamos ya sea el coseno o el seno de ángulos negativos. ¿A qué va a ser igual el coseno de menos θ? Eso tiene que ser igual al coseno de θ. Lo voy a escribir por acá. El coseno de un ángulo negativo de menos θ siempre va a ser igual al coseno de ese ángulo, pero en positivo. Y en el caso del seno, cuando tengamos el seno de un ángulo negativo, seno de menos θ, eso va a ser igual a menos el seno del ángulo, pero ya positivo. Aquí tenemos ya definidas dos identidades trigonométricas que nos van a ayudar cuando tengamos ángulos negativos. Hasta el momento he mencionado la palabra identidad trigonométrica, pero ¿qué es una identidad? Una identidad es una ecuación o una igualdad que es verdadera para cualquier valor que le asignemos a la variable. Es decir, que en nuestro caso esto se va a cumplir para cualquier ángulo que nosotros tengamos.
Y aclaro que, aunque el análisis lo hemos hecho para el primero y cuarto cuadrante, hubiéramos obtenido los mismos resultados si lo hacemos en el segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, esto es válido para cualquier ángulo. Y significa lo siguiente: si por ejemplo nosotros queremos calcular el coseno de menos 30 grados, ¿a qué tiene que ser igual eso? El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo, pero en positivo. Entonces, esto tiene que ser igual al coseno de 30 grados. Y si quisiéramos calcular, por ejemplo, el coseno de menos 120 grados, ¿a qué es igual eso? Al coseno de 120 grados. Y si ahora aplicamos el seno, ¿cómo me quedaría? Si yo tengo, por ejemplo, el seno de menos 25 grados, ¿qué dice la identidad que tenemos que hacer? Anteponer el signo menos, entonces esto es igual a menos, y escribir el ángulo, pero ya en positivo, menos el seno de 25 grados. Bien, a partir de aquí podemos entonces resolver el ejercicio que nos piden. ¿A qué va a ser igual el coseno de menos 50 grados? Eso tiene que ser igual al coseno de 50 grados. Y esto es algo que pueden corroborar con sus calculadoras, tanto esta parte como esta parte. Aprovechando que tenemos esta construcción, vamos a trabajar de una sola vez el literal D. En el literal D nos hablan de la tangente de un ángulo negativo, específicamente la tangente de menos 70 grados. ¿Qué ocurre cuando tenemos la tangente de un ángulo negativo? Bien, vamos a reducir la identidad y vamos a comenzar por el hecho que la tangente de un ángulo cualquiera, le voy a llamar teta, ¿a qué es igual la tangente de teta? La podemos expresar como la división entre el seno de teta y el coseno de teta. Es decir, la tangente de ese ángulo es igual al seno de ese ángulo dividido entre el coseno de ese ángulo. Y eso se cumple para cualquier ángulo. Entonces también se tiene que cumplir para ángulos negativos. Por lo tanto, si tenemos la tangente de menos teta, ¿a qué tiene que ser igual eso? Sí, tiene que ser igual al seno de menos teta dividido entre el coseno de menos teta. Sin embargo, nosotros ya sabemos a qué es igual el seno de menos teta. El seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Por lo tanto, puedo hacer esa sustitución. Seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. En el denominador tenemos el coseno de menos teta, pero también sabemos que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Por lo tanto, lo puedo sustituir por el coseno de teta. Bien, observen que lo que tenemos acá, aquí en esta parte de acá, lo que tenemos es la tangente del ángulo teta, porque la tangente de teta se define como seno de teta entre el coseno de teta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es escribir este signo menos, y aquí lo que tengo es la tangente de teta. Así que hemos logrado obtener la siguiente identidad, que cuando tenga la tangente de un ángulo negativo, eso va a ser igual a anteponer el signo menos y escribir la tangente del ángulo, pero ya positivo. Si revisamos un par de ejemplos para esta identidad, me quedaría de la siguiente manera. Si tenemos un ángulo negativo cualquiera, por ejemplo, tenemos la tangente de menos 35 grados, ¿a qué va a ser igual eso? Según la identidad, lo que tenemos que hacer es que, como el ángulo es negativo, lo primero escribimos el signo menos y luego vamos a escribir la tangente de ese mismo ángulo, pero en positivo, es decir, menos la tangente de 35 grados. Si tuviéramos, por ejemplo, la tangente de menos 320 grados, ¿a qué va a ser igual eso? Bueno, a menos tangente de 320 grados. Así que si aplicamos la identidad para el ejercicio que nosotros nos piden resolver, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a menos la tangente de 70 grados ya positivo. No se vayan a confundir con este signo menos que aparece acá. El ejercicio dice que el ángulo es el que tiene que estar comprendido entre los 0 grados y los 90 grados. Y 70 grados es claramente un ángulo que se encuentra comprendido en ese rango. En el literal B nos da la razón trigonométrica seno de 140 grados y ya saben, tenemos que expresarla con un ángulo comprendido entre los 0 grados y los 90 grados. Así que es necesario deducir otra identidad trigonométrica. Para eso he vuelto a construir el círculo trigonométrico donde ya ubiqué un ángulo teta y por lo tanto este punto tiene coordenadas coseno de teta, seno de teta. Además, como lo pueden observar, he trazado por aquí la recta identidad, es decir, la que tiene ecuación y igual a x. ¿Para qué lo he hecho? En este momento se los cuento. Lo que vamos a hacer a partir de aquí es ubicar el punto simétrico a P, pero con respecto a la recta identidad, el cual se encuentra ubicado más o menos por aquí. Y lo voy a denotar como P'. Ahora, como sabemos que el punto P y el punto P' son simétricos con respecto a la recta identidad y además las coordenadas del punto P son coseno de teta, seno de teta, por definición de punto simétrico con respecto a la recta identidad, las coordenadas del punto P' tienen que ser seno de teta, coseno de teta, es decir, las componentes del punto P simplemente las tenemos que intercambiar. Así que las coordenadas de P' son seno de teta, coseno de teta.
Pero como tanto el punto P como el punto P' son simétricos, puedo trazar el siguiente ángulo y además ya voy a conocer su medida. El ángulo es el que se forma con el punto P' y el origen. Voy a trazar el ángulo en este momento. Es este ángulo de acá. Y por lo tanto, yo sé que este ángulo que tengo acá tiene que medir también θ. A partir de aquí, quiero que hagamos un análisis y determinemos cuánto mide el siguiente ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo que va desde aquí justo hasta acá? Como sabemos, el ángulo que va desde aquí hasta aquí mide exactamente 90 grados, pero nuestro ángulo no llega hasta aquí, sino hasta acá. Para llegar a los 90 grados, le hace falta este pequeño ángulo que mide θ. Por lo tanto, nosotros podemos deducir de que este ángulo mide los 90 grados, sí, pero restándole este ángulo que le hace falta para llegar a los 90 grados. Ahora que ya sabemos que el ángulo que va desde aquí hasta aquí mide 90 grados menos θ, podemos escribir este punto P' utilizando ese ángulo. Recuerden, cada punto tiene coordenadas. Coseno del ángulo, seno del ángulo. Y nuestro ángulo es 90 grados menos θ. Así que P' lo podemos escribir como coseno del ángulo, coseno de 90 grados menos θ, seno del ángulo, seno de 90 grados menos θ. Haciendo una comparación entre estas coordenadas, deducimos la otra identidad que vamos a necesitar. ¿A qué es igual el coseno de 90 grados menos θ? Eso siempre va a ser igual al seno de θ. La voy a escribir por acá. Vamos a tener que el coseno de 90 grados menos el ángulo θ siempre va a ser igual al seno de θ. Y la otra identidad es la siguiente. El seno de 90 grados menos θ, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de θ. También la voy a escribir. El seno de 90 grados menos θ, eso va a ser igual al coseno de θ. Lo que tenemos aquí son identidades de ángulos complementarios. El seno de θ, ¿a qué es igual? Al coseno del complemento del ángulo, al coseno de 90 grados menos θ. Y el coseno del ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? Al seno de su complemento, es decir, al seno de 90 grados menos θ. Y funciona de la siguiente manera. Utilicemos un ángulo cualquiera y apliquemos la primera identidad. Si la aplico en esta dirección, me queda de la siguiente forma. Por ejemplo, el seno, voy a utilizar el seno de 40 grados, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de 90 grados menos ese ángulo que mide 40 grados. Es decir, al coseno de 90 grados menos 40 grados. Por lo tanto, me queda de que el seno de 40 grados tiene que ser igual al coseno de 90 menos 40, 50 grados. Esto es algo que ustedes pueden verificar con la calculadora, pero quiero ser muy insistente en esto. Observen cómo los ángulos siempre van a sumar 90 grados. ¿Cuánto es 40 más 50? Eso me da 90 grados, por lo tanto la igualdad se cumple. Si de manera rápida, por ejemplo, quisiéramos determinar a qué es igual el coseno, digamos, de 70 grados, eso es simplemente el seno de su complemento. Es decir, esto va a ser igual al seno. ¿Cuánto me falta para llegar a los 90 grados? 20 grados. Entonces, al seno de 20 grados. Les voy a insistir en el hecho nuevamente de que estas son identidades trigonométricas. Lo que significa es que se cumplen para cualquier ángulo que nosotros asignemos, ya sea grande, pequeño, positivo o negativo. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos calcular el coseno de 120 grados, ¿a qué tiene que ser igual? Como tenemos el coseno, vamos a trabajar en esta dirección. Va a ser igual al seno de 90 grados menos ese ángulo. Entonces me quedaría el seno de 90 grados menos ese ángulo que en este momento vale 120 grados. Entonces, si a 90 grados nosotros le restamos 120 grados, el resultado es menos 30 grados. Menos 30 grados. Observen cómo nuevamente al hacer la suma de los ángulos me da 90 grados. ¿Cuánto es 120 menos 30? 90 grados. Ahora, utilicemos esta identidad trigonométrica para trabajar el literal B. En el literal B tenemos el seno de 140 grados. Como nos dan el seno, significa que la identidad con la que tenemos que trabajar es esta, que tiene el seno. ¿A qué es igual el seno de un ángulo cualquiera? Al coseno de su complemento, al coseno de 90 menos el ángulo. Por lo tanto, esto tiene que ser igual al coseno de 90 grados menos el ángulo que en este momento es de 140 grados. Ahora simplemente hacemos esa resta. ¿Cuánto es 90 grados menos 140 grados? Resultado, menos 50 grados. Así que me queda coseno de menos 50 grados. Un momento, pero tenemos que expresar el ángulo comprendido entre los 0 y los 90 grados. Pero recuerden la identidad anterior. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo, pero en positivo. Así que el coseno de menos 50 grados es igual al coseno de 50 grados.
Aclaro de que me haya dado igual en el literal A y en el literal B es coincidencia, yo simplemente inventé los ejercicios y pues me quedo de esa manera. En el último ejercicio que nos hace falta, en el literal C tenemos el coseno de 230 grados. Nuevamente lo que tenemos que hacer es escribir esta razón trigonométrica como una razón trigonométrica equivalente, pero donde su ángulo esté comprendido entre los 0 grados y los 90 grados. Para realizar este ejercicio vamos a deducir otra identidad trigonométrica, así que nuevamente aquí tengo el círculo trigonométrico, ya ubiqué el ángulo y las coordenadas del punto que nuevamente he llamado como P, con coordenadas coseno de teta, seno de teta. Lo que vamos a hacer es trazar el punto simétrico AP, pero en este caso con respecto al eje Y, ya lo tengo por acá, es este puntito de acá y nuevamente se va a llamar P'. Por definición, si nosotros sabemos de que el punto P y el punto P' son simétricos y además que las coordenadas del punto P son coseno de teta, seno de teta, las coordenadas del punto P' tienen que ser menos coseno de teta, seno de teta. Bien, lo cual también se puede deducir fácilmente, ya que el coseno, esta longitud de acá, es exactamente esta misma longitud de acá, pero como se encuentra en la parte negativa del eje X, entonces va a ser menos coseno de teta. Pero ¿qué pasa con respecto al seno? El seno es este componente en Y, que es esta longitud y que es exactamente la misma para este punto P' simétrico. Así que por eso, seno de teta. Ahora voy a trazar el ángulo que se forma con P' y el origen es el siguiente. Vamos a ver este ángulo de aquí. Como resulta de que el punto P y el punto P' son simétricos, entonces este ángulo que tenemos aquí, si este es teta, este ángulo también va a ser teta. Pero en este momento sí nos interesan esos ángulos, pero el que más nos interesa es el siguiente. Y se los pregunto a ustedes, ¿cuánto mide el ángulo que va desde acá y termina justo acá? ¿Cuánto mide ese ángulo? Si hacemos el análisis, nosotros sabemos que el ángulo que va desde aquí hasta aquí mide exactamente 180 grados. Sin embargo, nuestro ángulo llega hasta aquí, no termina de llegar a esos 180 grados. ¿Cuánto le hace falta? Precisamente le hace falta ese ángulo teta que tenemos aquí. Así que podemos decir que este ángulo mide 180 grados, pero restándole ese pequeño ángulo que le hace falta para llegar, es decir, restándole teta. Como sabemos que este ángulo de aquí hasta aquí mide 180 grados menos teta, el punto P' también lo podemos escribir utilizando ese ángulo. Insisto, cada punto de la circunferencia es coseno del ángulo, seno del ángulo. Así que me queda de esta manera. P' también es igual al coseno del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Insisto, 180 grados menos teta. Así que me queda coseno de 180 grados menos teta, seno de 180 grados menos teta. Y a partir de aquí vamos a deducir las últimas identidades trigonométricas que vamos a trabajar en este video. Es decir, ¿a qué es igual el coseno de 180 grados menos teta? Es igual a menos el coseno de teta. La voy a escribir por ahí. El coseno de 180 grados menos teta siempre va a ser igual a menos el coseno de teta. Y la otra identidad es que el seno de 180 grados menos teta siempre va a ser igual al seno de teta. El seno de 180 grados menos teta siempre va a ser igual al seno de teta. Voy a hacer una aclaración con respecto a esta identidad que tenemos aquí y a este signo menos. Si por ejemplo nosotros quisiéramos cambiar de posición este signo menos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por menos 1 en ambos lados y entonces obtendríamos el siguiente resultado. Esto me quedaría como menos el coseno de 180 grados menos teta y aquí sería igual al coseno de teta. Así que esta identidad también la podemos trabajar de esa manera. Para que queden claras estas identidades, veamos un par de ejemplos sencillos. Si por ejemplo yo tengo el coseno de 40 grados, ¿a qué va a ser igual? Como tengo el coseno, entonces voy a aplicar esta identidad que está aquí y la voy a trabajar en esa dirección. ¿A qué va a ser igual? A menos el coseno de 180 grados menos el ángulo con el que estoy trabajando, que en este momento es de 40 grados. Menos 40 grados. Voy a hacer esa resta, coseno, 180 grados menos 40 grados, el resultado es 140 grados. Así que el coseno de 40 grados es igual a menos el coseno de 140 grados y lo podemos verificar en la calculadora. Si trabajamos con la otra identidad, el seno del ángulo teta, el seno, tomemos un ángulo cualquiera, por ejemplo 70 grados, ¿a qué va a ser igual? Recuerden, estamos trabajando en esta dirección. Va a ser igual al seno de 180 grados menos el ángulo con el que estamos trabajando. Y el ángulo es de 70 grados. Entonces, menos 70 grados. Al hacer la resta, obtenemos el resultado. 180 grados menos 70 grados, 110 grados. 110 grados.
Así que el seno de 70 grados es igual al seno de 110 grados. Ahora, utilicemos esas identidades trigonométricas para resolver el problema del literal C. Y como pueden notar, he cambiado el literal C porque nuevamente me volví a dar 50 grados, así que mejor decidí cambiarlo. Como tenemos el coseno de 250 grados, el coseno, entonces es conveniente que utilicemos esta identidad de acá. Pero es aún más conveniente utilizar aquí donde ya hemos despejado el signo menos. Entonces, vamos a ver. ¿A qué es igual el coseno de 250 grados? El coseno de teta, de un ángulo teta, es igual a menos. Entonces, para comenzar, escribimos el signo menos. Y ahora, el coseno de 180 grados menos el ángulo que estamos trabajando. El coseno de 180 grados menos el ángulo que en este momento vale 250 grados. Hago la resta y me quedaría coseno de 180 menos 250, el resultado es de menos 70 grados. Pero nuevamente el ángulo me dicen que tiene que estar entre los 0 grados y los 90 grados. Pero también sabemos de que el coseno de menos 70 grados es igual al coseno de 70 grados por las primeras identidades que trabajamos. Así que este es igual a menos el coseno de 70 grados. Y ahora sí, ya tenemos expresada esa razón trigonométrica con un ángulo que sí está comprendido entre los 0 grados y los 90 grados. Bien, llego hasta aquí con este video, espero que les haya sido útil. Si fue así, no olviden de darle like y de suscribirse si todavía no lo han hecho. Un verdadero placer, nos vemos hasta la próxima.